Hola chicos, ¿cómo les va? Soy el profesor Daniel. Hace bastante tiempo que no nos vemos, así que decidí eh, innovar una nueva forma de llegar a ustedes a través de este medio para ver si podemos mejorar un poco la manera de llegar a ustedes. Eh, si ustedes se fijan en la filmina, ¿sí? Antes que nada de hablar de ningún tema de historia, me gustaría que tengan en cuenta el emoticón este con el barbijo, que es un símbolo de este tiempo que estamos viviendo, donde nuestra salud y muchas veces hasta nuestra vida está en riesgo. Así que quería hacerles llegar esa inquietud y esa idea que tenemos que tener fija nosotros de cuidarnos, de no olvidarnos de que al cuidarnos nosotros estamos cuidamos a nuestra familia también. Así que no nos olvidemos cada vez que estemos en contacto personal con alguna persona, debemos usar el barbijo y debemos respetar las cuestiones estas sanitarias, como por ejemplo la higiene personal de las manos y del rostro, ¿sí? Así que ese era el primer mensaje que quería darle. El segundo, decirle que se los extraño un montón, que eh, esperamos todos los profes que ustedes se encuentren bien, que se cuiden, que queremos que sepan que son importantes para nosotros y que nosotros también estamos esperando por horas volver a encontrarnos en, en forma presencial en la escuela. Así que ya dejando de lado esta introducción, quería decirle que este trabajo práctico número 11 eh, tiene nombre y se llama El orden neocolonial en Latinoamérica. ¿Sí? Eh, en los años anteriores habíamos hablado de las colonias que había en América y que pertenecían a la corona española. ¿Sí? A partir del siglo XIX esta situación cambia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países o de los ex virreinatos de la corona española se independizan. ¿Sí? ¿Qué significa se independizan? Consiguen la libertad. Y al conseguir la libertad se inicia un nuevo proceso. Bueno, ese nuevo proceso se llama el orden neocolonial en Latinoamérica. ¿Y qué significa esto? Neocolonial significa una nueva forma de crear una colonia, porque antes los países americanos eran colonias de la corona española. Ahora, formalmente, no somos colonias de nadie, pero informalmente, desde el punto de vista económico, seguimos dependiendo de otros países. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aislarnos del mundo, sino que tenemos que estar en contacto, en constante relación económica con los demás países. Y en muchos casos, cuando un país, digamos, no es poderoso económicamente y hay otro que sí lo es, ese país que es económicamente poderoso, digamos, como que eh, impone condiciones comerciales, impone condiciones económicas hacia los países más pobres. Entonces de eso se trata. En el siglo XIX dejamos el yugo español, ¿sí? Y en teoría somos libres, pero en la práctica encontramos una nueva dependencia de nuevas potencias que buscan colonias, pero ya no con un dominio territorial o un dominio de autoridades políticas o de dominio militar, sino más bien de un dominio económico. ¿Sí? Y cuando hablamos de una potencia que domine económicamente a otros países, en este siglo XIX, precisamente Gran Bretaña e Inglaterra es digamos, es el adalid en este sentido. En esa época, los países del mundo se habían dividido en dos grupos. Por un lado estaba el grupo de los países que producían bienes
industriales. Y por el otro lado estaba el grupo de países que producía bienes primarios. ¿Qué son los bienes primarios? Las materias primas y los alimentos. Bueno, teniendo en cuenta esta división, había pocos países que eran industrializados y había muchos países que eran productores de bienes primarios. Nosotros, la Argentina, en el siglo XIX y aún hasta el día de hoy, se nos conoce como productores de bienes primarios. ¿Sí? ¿Cuál de estos dos grupos de países sería mejor? ¿Sería mejor estar en los industriales o en los productores de bienes primarios? Bueno, en realidad no es uno mejor que otro, sino que se complementan. ¿Por qué? Porque los países industrializados por ahí no tienen mucho lugar para la producción de bienes primarios, o sea que, por ejemplo, en Inglaterra necesitaban lana para su industria textil, para fabricar, no sé, camperas de lana, pero no tienen lugar donde criar la oveja. Entonces tienen que buscar un país pobre que sí tenga territorio para poder criar la oveja, entonces sacan la materia prima de ahí y la utilizan en sus industrias. Y al revés, como los países no industrializados no tienen productos industriales, entonces necesitan comprar esos productos industriales, o sea que se complementan entre los dos grupos de países. ¿Sí? En esta época los que mantenían el poder era un grupo económico, político y social, ¿sí? Que eran los estancieros. Se puso de moda una palabra que es latifundio, si ustedes se fijan en el gráfico, el latifundio, que son grandes extensiones de tierra que se les son otorgadas a las personas que tienen influencia política y eso es lo que llevan adelante la producción de estos bienes primarios, que son los alimentos y las materias primas. ¿Sí? Todo esto se da en el siglo XIX y se da en un contexto social muy complejo. ¿Por qué? Porque si bien estas personas latifundistas, los dueños de los latifundios, de esas grandes extensiones, producían mucho, pero no toda la riqueza era bien distribuida. ¿Por qué? Porque los trabajadores por ahí no tenían el reconocimiento que tienen hoy, sino que eran trabajadores súper explotados. ¿Sí? Si bien no existía la esclavitud, pero existían mecanismos que hacían de que esos latifundistas lo tengan atrapado al trabajador que no poseía la tierra, porque el que no posee la tierra, ¿dónde va a trabajar? ¿De dónde va a sacar plata para comprar las cosas para comer si no tiene trabajo?